La llamada llegó un martes por la mañana, uno de esos momentos que parten tu vida limpiamente en dos. La voz de mi hija, fría como acero en invierno. Nos vamos mañana, papá, tu casa de la playa ya ha sido vendida, adiós. Podía oír a su marido de fondo, en silencio, cómplice. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono, pero olvidaste una cosa, dije con calma. ¿De qué estás hablando? Se rió con esa risa afilada y arrogante que cada vez le oía más a menudo. Entonces sonreí, una sonrisa de verdad, de las que nacen cuando has pasado 40 años como investigador federal y aprendes que los callados no son débiles, solo están esperando. La casa que vendiste, dije con la voz firme como un latido, en realidad ya no es mía. La línea quedó en silencio, podía sentir su pulso acelerándose al otro lado. ¿Qué quieres decir con que no es tuya? Su voz se quebró ligeramente. Esto es lo que mi hija no sabía. Hace 3 semanas fui a ver a mi abogado, firmé papeles que ella nunca vio y tomé decisiones que jamás imaginó que yo sería capaz de tomar, porque mientras ella publicaba mi propiedad en páginas inmobiliarias como si fuera un trofeo, yo hacía lo que mejor sé hacer, pensar 3 movimientos por delante. La casa de la playa que vendió a un comprador que ya había transferido el depósito, esa propiedad había sido transferida legalmente a un fideicomiso al que ella tenía 0 acceso, 0 control, 0 derecho. Y ahora ese comprador quiere su dinero de vuelta. Ahora los investigadores de fraude están haciendo preguntas. Ahora mi hija está a punto de aprender la lección más cara de su vida. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te va a sorprender. Esta traición solo es el principio. Mi nombre es Edward Hall. Tengo 72 años. Soy un investigador federal retirado que pasó 4 décadas cazando criminales de cuello blanco que creían ser demasiado listos para ser atrapados. La mayoría aprendió lo contrario. Construí mi vida leyendo a las personas, viendo las mentiras escondidas bajo sonrisas pulidas y explicaciones ensayadas. Nunca imaginé que necesitaría esas habilidades para descifrar a mi propia hija. El teléfono sonó un martes por la mañana, uno de esos días costeros engañosamente perfectos donde la luz golpea el agua de la manera justa y todo parece una postal. Estaba sentado en la mesa de la cocina con mi segunda taza de café y resolviendo un crucigrama de los que a Margaret le encantaban, de esos con referencias literarias extrañas que la hacían reír cuando yo fallaba. Miré la pantalla. Lauren, mi hija no había llamado en 3 meses, no desde Navidad, y aquella conversación también fue tensa y breve. Hola, cariño, dije manteniendo la voz cálida a pesar del nudo que ya se formaba en mi estómago. Nos vamos mañana, papá. Su tono era plano, profesional, sin rastro de emoción. Tu casa de la playa ya ha sido vendida. Adiós. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí un largo momento, el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el silencio vacío. 40 años como investigador te enseñan a mantener la calma cuando estalla el caos, a dejar que tu mente funcione mientras los demás entran en pánico. Mi pulso no se aceleró, mis manos no temblaron, en su lugar algo frío y familiar encajó en mi pecho, el mismo mecanismo que se activaba cuando la historia de un sospechoso dejaba de tener sentido. La llamé de vuelta, contestó al cuarto tono, claramente molesta. ¿Qué pasa, papá? Pero olvidaste una cosa, dije en voz baja. Hubo una pausa, podía oír su respiración, casi verla de pie donde estuviera, con Ryan cerca, probablemente dictándole lo que habían ensayado. ¿De qué estás hablando?, preguntó, y por primera vez escuché una grieta en esa seguridad fabricada. No respondí. Dejé que el silencio se estirara entre nosotros como hacían las salas de interrogatorio cuando alguien se daba cuenta de que había cometido un error sin vuelta atrás. Colgó otra vez. Esta vez no devolví la llamada. Me levanté y caminé hasta la ventana que daba al Pacífico, la misma ventana donde Margaret solía colocarse con su caballete, mezclando colores hasta capturar el tono exacto del atardecer que buscaba. Esta casa, cada tabla de madera y cada panel de vidrio, llevaba sus huellas. La construimos juntos hace 35 años, cuando yo aún era lo bastante joven para trabajar con el martillo todo el día y ella lo bastante fuerte para subir escaleras y discutir conmigo por los colores de pintura, discusiones que casi siempre ganaba, y me alegra que así fuera. Cuando el cáncer finalmente se la llevó hace 15 años, tan frágil que podía sentir cada hueso de su mano mientras la sostenía, me hizo prometerle algo.
Protege esta casa hasta tu último aliento, Edward, susurró, apenas audible entre las máquinas, no es solo nuestra, es para quienes vengan después, para los que la amen como nosotros. Le prometí, y lo decía en serio. Ahora estaba en ese mismo lugar, tocando el cristal donde antes descansaban sus dedos manchados de pintura, y susurré al recuerdo de su fantasma. Margaret, está empezando otra vez. Ella habría entendido. Las sombras que intentamos dejar atrás, el pasado, los secretos que enterramos incluso de nuestra hija para protegerla, todo volvía envuelto en la voz fría de Lauren y el veneno que su marido le había estado metiendo. El teléfono sonó otra vez. Lauren. Podía imaginarla, 38 años, en algún apartamento frío que Ryan la convenció de alquilar, reuniendo valor para enfrentarse a su padre. Contesté. Papá, no entiendo lo que quisiste decir, ¿qué olvidé? Dejé que el investigador tomara el control, que mi voz se volviera fría y precisa como hacía que los criminales entendieran que ya estaban atrapados. La casa que vendiste, Lauren, dije despacio, cada palabra medida como un movimiento de ajedrez, en realidad ya no es mía. Escuché cómo contenía el aliento, el instante exacto en que los cimientos de su plan se resquebrajaban bajo sus pies. Luego colgué y me quedé frente a la ventana de Margaret, viendo las olas romper como lo habían hecho durante 35 años, y empecé a planear lo que vendría después. Esa noche no dormí. Me senté en el estudio que Margaret había hecho suyo, rodeado de sus libros y del olor tenue del aceite de linaza que nunca abandonó la habitación, ni siquiera después de 15 años. La luna derramaba luz plateada sobre el suelo de madera, y me encontré mirando su pintura favorita, la que nunca terminó, una escena costera mitad en sombra, mitad en luz. Decía que nos representaba el equilibrio entre mi oscuridad y su luz. Me levanté y descolgué el cuadro. Detrás, empotrada en la pared, había una caja fuerte que instalé hace décadas cuando aún llevaba trabajo a casa. Margaret conocía la combinación. Una vez bromeó diciendo que si yo desaparecía misteriosamente sabría dónde encontrar todos mis secretos. Giré el dial. Dentro, bajo viejos archivos y nuestros pasaportes, había una caja de zapatos que nunca había visto. El pecho se me tensó al sacarla. Encima había una cinta de casete con su letra, elegante a pesar del temblor de sus últimos meses, para el si alguna vez lo pierden. Margaret no confiaba en la tecnología, decía que lo digital podía borrarse, manipularse, desaparecer, pero lo analógico permanecía, podía sostenerlo, oír la verdad en el ruido y en la respiración entre palabras. Encontré el viejo reproductor, metí la cinta y pulsé play. Primero solo silencio, luego su voz llenó la habitación, débil pero inconfundible. Edward, comenzó, y tuve que cerrar los ojos porque escucharla decir mi nombre tras 15 años casi me rompe. Si estás oyendo esto, puede que ya no esté, pero no por la enfermedad, no como te dirán. Abrí los ojos y miré el reproductor. He empeorado más rápido de lo que los médicos esperaban, continuó, el cansancio, la confusión, el temblor de mis manos incluso en los días buenos. Creí que era el cáncer, pero hace 3 meses empecé a prestar atención. El té que Eleanor me trae cada miércoles, como siempre me siento peor al día siguiente, como insiste en controlar mi medicación. Eleanor, el nombre me golpeó. Eleanor Pritchard, la amiga del centro de arte, la mujer que apareció 5 años antes de su muerte con simpatía y ayuda, la que estuvo siempre en sus últimos años, a la que agradecí en el funeral. Abrí el archivador con sus historiales médicos, encontré un informe, rastros de metales pesados en sangre, probable exposición ambiental. Lo descartaron, pero Margaret lo entendió. Su voz en la cinta se volvió urgente. Eleanor vendrá por nuestra familia, no es casualidad, es paciente, esperará, observará y usará al más débil para llegar a ti. La cinta siseó. Hay una foto, mírala bien, fíjate en el niño. Vacié la caja, encontré una foto de un cumpleaños, y allí estaba Eleanor con la mano en el hombro de un niño, unos 8 o 9 años, rostro afilado, ojos fríos. Era Ryan, 25 años más joven. Las piezas encajaron con claridad aterradora. No solo mató a mi esposa, ahora venía por mi hija. Me senté hasta el amanecer, luego llamé a Hanley, mi abogado desde hace 30 años. La casa de la playa fue transferida al fideicomiso de Margaret hace 15 años. Eres el único administrador,
nadie puede vender sin tu consentimiento, cualquier venta sin tu firma es nula, y si falsificaron tu firma, eso es fraude bancario, delito federal. Colgué, necesitaba pruebas. Revisé fotos antiguas, algo no encajaba, los ojos de Lauren, azules, ni Margaret ni yo los teníamos, marrones ambos. Encontré su certificado de nacimiento, había una corrección, alguien cambió el nombre del padre. Recordé algo que Margaret dijo, lo hice por ella. Pero eso tendría que esperar. Ahora debía tender una trampa. Llamé al director Morris del FBI, necesitaba acceso como consultor, me lo concedió. Abrí el viejo archivo, saqué equipo, cámaras, grabadoras. Eligieron al agente equivocado. El informe llegó en 48 horas. Eleanor Pritchard no existía antes de 2005, pero Eleanor Davis sí. Marcus Davis, un caso de hace décadas, una estafa piramidal de 20 millones, yo lo encerré 25 años. Su esposa estaba allí, Eleanor, con su hijo, Ryan. Davis murió en prisión en 2003, ella desapareció y reapareció en 2005 con nueva identidad en nuestro pueblo. Eleanor Pritchard, viuda de un empresario que había muerto en un accidente de coche, o eso decía la historia que se había inventado. 2 años después, entró en la clase de acuarela de Margaret y comenzó la venganza más larga y paciente que he presenciado en toda mi vida. Abrí en el ordenador los álbumes de fotos familiares, los que digitalicé años atrás por insistencia de Margaret. Allí estaba, 2012, la gala benéfica de arte costero. Margaret insistió en que fuéramos porque Eleanor la organizaba, porque era por una buena causa, porque Lauren acababa de volver al pueblo después de la universidad y necesitaba conocer a gente de su edad. Amplié las fotos de aquella noche. Lauren, con un vestido azul, riéndose de algo que alguien había dicho. Y allí, justo entrando en el encuadre, un joven con traje oscuro al que la propia Eleanor estaba presentando. Ryan Clark, el hijo de Marcus y Eleanor, ya adulto, colocado como una pieza de ajedrez para cruzarse en la vida de mi hija. Me entraron náuseas mientras seguía pasando fotos. Ryan y Lauren en cafeterías. Ryan y Lauren en la playa. Ryan pidiéndole matrimonio en la misma franja de arena donde Margaret y yo nos habíamos casado. En aquel momento pensé que era romántico, pensé que el chico tenía buen instinto al elegir ese lugar. Ahora entendía que había sido algo deliberado, una profanación calculada de algo sagrado. Su boda, 3 años después. Eleanor en primera fila, secándose los ojos como una futura suegra orgullosa. El nacimiento de Ethan, 2 años más tarde. Eleanor sosteniendo al bebé en el hospital, con una sonrisa serena y victoriosa que yo confundí con alegría de abuela. Cada momento había sido coreografiado, cada paso planeado con la clase de paciencia que solo puede sostener un odio profundo. Eleanor no solo quería venganza, quería destruir desde dentro todo lo que yo amaba, usar a mi propia familia como arma contra mí. Margaret, envenenada lentamente por las manos de una amiga de confianza. Lauren, manipulada hasta traicionar a su padre y cometer delitos federales que la marcarían de por vida. Mi reputación, construida durante 40 años de servicio, derrumbándose mientras mi familia se deshacía de manera pública y escandalosa. Y la casa de la playa, la manifestación física de mi promesa a Margaret, vendida como si no significara absolutamente nada. Era perfecto de una forma terrible. Eleanor comprendía que matarme habría sido demasiado rápido, demasiado misericordioso. En lugar de eso, eligió obligarme a vivir entre las ruinas de todo lo que no había sabido proteger. Cada mañana me despertaría sabiendo que mi esposa fue asesinada, que mi hija era una criminal y que mi nieto crecería sabiendo que su madre había destruido a su familia. Esa era la venganza que Eleanor quería, no mi muerte, sino mi sufrimiento prolongado. Mi teléfono vibró sobre el escritorio, la pantalla se iluminó con una notificación de correo nuevo. Remitente desconocido, sin asunto. Lo abrí, y el mensaje era breve, solo 2 frases que me helaron la sangre. Déjalo estar o perderás más que tu casa. También perderás a tu nieto. Me quedé mirando ese correo durante 1 minuto entero antes de abrir el archivo adjunto. El vídeo cargó lentamente,
al principio pixelado, luego fue enfocándose. Un parque infantil, casi vacío, con la luz de la tarde proyectando sombras largas sobre los columpios. Y allí, sentado solo en uno de ellos, estaba Ethan, de 8 años, con su camiseta favorita de dinosaurios, la carita encogida por la confusión y el miedo. La cámara se mantuvo fija sobre él durante 10 segundos, 20, el tiempo suficiente para ver cómo le temblaban los hombros mientras lloraba en silencio. Entonces la voz de Ryan sonó detrás de la cámara, tranquila y calculada. Si sigues adelante con esta investigación, si intentas deshacer la venta, no volverás a ver a este niño jamás. Desapareceremos y no te quedará nada. El vídeo terminó. La pantalla se quedó negra. Me quedé sentado sintiendo algo que no había sentido en 40 años de trabajo federal, miedo de verdad, miedo visceral. No por mí, sino por un niño que no tenía ni idea de que lo estaban usando como moneda de cambio en una guerra que había empezado antes incluso de que naciera. Sonó el teléfono. Lauren. Estuve a punto de no contestar, pero una parte de mí necesitaba oír su voz, necesitaba saber si quedaba algo de mi hija bajo toda la manipulación de Eleanor. Papá. Tenía la voz destrozada por el llanto. Papá, por favor, no luches contra esto. Ryan tiene miedo. Dice que nos están vigilando. Dice que tenemos que irnos del país para empezar de cero, solo hasta que todo se calme. Por favor, deja ya lo de la casa. No merece la pena llegar a esto. ¿Dónde está Ethan ahora mismo?, pregunté, manteniendo la voz firme. Está con Ryan. Han ido al parque. Papá, por favor. Te llamo luego, dije, y colgué antes de que siguiera suplicando. Porque si la escuchaba un segundo más, si oía una vez más esa desesperación en su voz, tal vez llegaría a plantearme echarme atrás. Y eso era exactamente con lo que Eleanor contaba. Cogí las llaves y conduje hasta el edificio federal del centro, el mismo en el que había pasado 25 años de mi vida antes de mi supuesta jubilación. El director Morris me recibió en una sala de reuniones segura en la 4ª planta, de esas sin ventanas y con blindaje electromagnético que convierte los móviles en un trozo inútil de metal. Ahora tenía 48 años, mirada afilada y una competencia impecable, el mejor analista que había formado jamás. Me llamaba señor desde su primer día como agente novato, y seguía haciéndolo incluso ahora, aunque técnicamente estuviera por encima de mi estatus como consultor. Señor, he reunido todo lo que tenemos sobre Eleanor Davis, Ryan Clark y la transacción de la propiedad. Deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Pero antes de seguir, hay algo que necesita entender. Usted nunca se jubiló del todo. Lo miré. Morris, dejé la agencia en 2010. Dejaste el servicio activo, me corrigió, pero has estado en condición de consultor inactivo desde entonces. Margaret lo dejó preparado. Fue a mi despacho unos 6 meses antes de morir, cuando tú estabas en lo que creías que iba a ser tu último caso. Me dijo, y cito textualmente, no deje que lo aparten, director. Mi marido va a necesitar tener su placa caliente cuando llegue el momento. Me hizo prometerle que te mantendría dentro del sistema, accesible, listo para activarte. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Margaret lo sabía. Incluso entonces, envenenada y muriéndose, seguía protegiéndome, protegiéndonos a todos, moviendo piezas para un futuro que ella no viviría para ver. ¿En cuántos casos he trabajado como consultor? 12 en los últimos 15 años. Delitos de cuello blanco, fraude financiero, robo de identidad. Te enviábamos archivos cifrados, tú devolvías análisis y cerrábamos casos que no habríamos podido resolver sin ti. Siempre trabajabas desde casa, siempre en la sombra. Sigues siendo uno de los nuestros, señor. Nunca dejaste de ser del FBI. Me eché hacia atrás en la silla intentando asimilarlo. Las noches que había pasado frente al portátil pensando que solo intentaba mantener la mente despierta, revisando expedientes que Morris me enviaba pidiéndome una opinión fresca. No había sido un jubilado entreteniéndose, había estado activo, solo que invisible. Entonces usemos ahora ese estatus. Necesito una trampa.
Algo impecable que permita acusar a Ryan y a Eleanor por delitos federales con pruebas tan limpias que ningún tribunal pueda cuestionarlas. Morris asintió y abrió el portátil. Llevamos trabajando en algo desde tu primera llamada. El fideicomiso de la Casa de la Playa, la Fundación Margaret Hall. Vamos a crear un rastro digital que simule una liquidación de emergencia. Haremos que parezca que has decidido disolver el fideicomiso y transferir todos los activos a tu cuenta personal, aproximadamente $1.200.000, incluyendo el valor de la propiedad y las inversiones. Después filtraremos esa información a Ryan a través de un empleado bancario. Ya hemos captado a alguien de su red, hará que parezca información interna. Cuando Ryan vea que esa cantidad de dinero está a punto de entrar en una cuenta que cree que puede controlar, no podrá resistirse. Intentará redirigirla, interceptar la transferencia, mandarla a una de sus cuentas offshore. En el instante en que entre en ese portal falso de transferencia, lo tendremos por fraude electrónico federal con pruebas digitales en tiempo real. ¿Y Zen? Ese vídeo. La mandíbula de Morris se tensó. Ya hemos movilizado equipos de vigilancia. Hemos identificado el parque por los puntos de referencia del fondo. La policía local está coordinándose con nosotros. En el momento en que actuemos contra Ryan, habrá agentes asegurando al niño. Pero, señor, necesita entender una cosa. Si Ryan se da cuenta de que vamos a por él antes de ejecutar el operativo, podrían huir. Eleanor tiene recursos, identidades nuevas ya preparadas. Lo más probable es que los perdamos a los dos, y también perderemos cualquier margen legal para recuperar a su nieto sano y salvo. Pensé en Ethan, sentado en aquel columpio, llorando, confundido. Pensé en la voz rota de Lauren al teléfono. Pensé en Margaret susurrando desde una cama de hospital, tomando decisiones para una guerra que sabía que iba a llegar. Hazlo. Tiende la trampa. Morris cogió el teléfono y habló deprisa con alguien al otro lado. A través del cristal interior de la sala de reuniones veía a los agentes moverse en el centro de operaciones, pantallas encendiéndose, gente ocupando posiciones. Una joven técnica, con gafas y manos nerviosas, estaba sentada frente al terminal principal, los dedos volando sobre el teclado. Se puso unos auriculares y empezó a hablar en voz baja y concentrada, coordinándose con el equipo que, supuse, estaba vigilando la actividad digital de Ryan. Pasaron 30 segundos. 1 minuto. Entonces enderezó la espalda y dijo con claridad al micrófono: «Ha entrado, ha picado, 30 segundos para movernos». Morris levantó 3 dedos, luego 2, luego 1. A través del cristal vi cómo la técnica pulsaba una tecla con decisión. En algún lugar de la ciudad, en el despacho improvisado desde el que Ryan llevaba sus estafas, la pantalla de su ordenador debía de estar congelándose en ese mismo instante. El portal de transferencias cuidadosamente diseñado, que él creía haber hackeado, reemplazado de repente por el sello del FBI, azul brillante e inconfundible. «Adelante», dijo Morris por la radio, y oí el eco de esa orden repitiéndose por los canales, agentes movilizándose en tiempo real. Yo iba en el segundo vehículo, un todoterreno sin distintivos que se detuvo frente a la casa de alquiler de Lauren y Ryan justo cuando el equipo táctico estaba reventando la puerta principal. El vecindario era tranquilo, arbolado, de esos donde la gente compra carritos caros para bebé y se obsesiona con los colegios. Las puertas de los coches se cerraron de golpe. Los agentes, con equipo táctico, avanzaron con precisión ensayada. Oí la voz de Ryan desde dentro, aguda y presa del pánico, gritando algo sobre sus derechos y abogados. Bajé del vehículo y caminé por la entrada. A través de la puerta abierta vi a Ryan esposado, con la cara roja de rabia y miedo, todavía intentando reunir la arrogancia que lo había sostenido hasta allí. Cuando me vio, algo en su expresión se quebró. «Ryan Clark», dije, levantando la placa de consultor para que la viera con claridad, «queda detenido por fraude bancario, fraude electrónico y conspiración para cometer robo de identidad». «No puede hacer esto». La voz se le rompió en la última palabra. «Usted solo es un viejo. Ni siquiera trabaja ya para ellos». Me acerqué lo suficiente como para que solo él pudiera oírme.
Consultor. Nunca me retiré. Y te he estado observando desde el día en que conociste a mi hija. Se le borró el color de la cara. 2 agentes lo llevaron hacia un vehículo mientras otro equipo registraba la casa y aseguraba pruebas. Los vi meter a Ryan en el asiento trasero, con los hombros ya hundidos por la derrota, y no sentí nada. Ni satisfacción, ni reivindicación, solo la fría y mecánica culminación de una tarea que había que hacer. 3 horas después, estaba sentado en la sala de observación B del edificio federal, mirando a través del espejo unidireccional como Ryan se sentaba frente a Morris y otro agente en la sala de interrogatorios. Lo habían dejado solo 90 minutos, el procedimiento habitual, dejar que pensara en lo que se le venía encima. Ahora Morris le estaba leyendo otra vez sus derechos, desgranando los cargos con precisión clínica. 20 años como mínimo, quizá 30 si lograban demostrar todo el alcance de la conspiración. El abogado de oficio de Ryan, que parecía recién salido de la facultad, intentaba interrumpir, pero Ryan ya no escuchaba a nadie. Yo no quería nada de esto. La voz de Ryan llegaba por el altavoz, ronca y desesperada. Ella me obligó. Dijo que si no lo hacía, lo mataría. Morris se inclinó hacia adelante. ¿Matar a quién? A Ryan se le vino todo abajo. Los hombros le temblaban con unos sollozos que parecían desgarrarlo por dentro. A mi hijo de mi primer matrimonio, Jake, tiene 13 años. Vive con ella en Vancouver. Lleva viviendo con ella desde que su madre murió hace 4 años. Yo pensé que era bueno que quisiera ayudar a criarlo, que le importaba. Pero solo lo retenía para usarlo contra mí. Eleanor tiene a tu hijo, dijo Morris. No era una pregunta, era una confirmación. Ryan asintió, con las manos temblando incluso esposadas a la mesa. Empezó a exigirme cosas hace 2 años. Dijo que había llegado la hora de terminar lo que empezó mi padre, de hacer pagar a Edward Hall por destruir a nuestra familia. Le dije que no. Le dije que ya no quería saber nada de eso, que solo quería vivir mi vida con Lauren y Ethan. Y entonces me mandó fotos. ¿Qué clase de fotos? De Jake atado, con moretones en la cara, y mensajes diciendo que si no hacía exactamente lo que ella quería, lo mataría. Decía que haría que pareciera que se había fugado, que se había metido en drogas, que nadie sabría nunca la verdad. La voz de Ryan bajó hasta convertirse en un susurro. Es mi madre, y decía esas cosas como quien habla del tiempo. Morris deslizó una tableta sobre la mesa. Enséñanoslo. El abogado empezó a protestar, pero Ryan ya estaba pasando pantallas con dedos temblorosos, abriendo conversaciones y fotos que me revolvieron el estómago. Un chico, Jake, atado y aterrorizado. Los mensajes de Eleanor, fríos y específicos. Vende la casa antes del día 15 o pierde un dedo. Falsifica la firma a la perfección o te lo devolveré en pedazos. Haz sufrir a Edward Hall o tu hijo sufrirá antes. Me levanté de golpe y salí de la sala de observación. Morris me encontró 5 minutos después en el pasillo, mirando por una ventana las luces de la ciudad. ¿El chico corre peligro de verdad?, pregunté. La Real Policía Montada del Canadá ya está coordinándose con nosotros. Tenemos una dirección en Surrey. Están preparando una entrada táctica para asegurar al niño, pero necesitamos la cooperación total de Ryan para asegurarnos de tener todas las ubicaciones donde Eleanor pueda haberlo escondido. Morris hizo una pausa. Señor, tenemos a Ryan completamente atrapado por múltiples delitos federales. Incluso con la defensa por coacción, se enfrenta a una condena seria. Pero si quiere presionar para que reciba la pena máxima... No. La palabra salió con más dureza de la que pretendía. Primero recuperen al niño. Después hablaremos de la condena de Ryan. Señor. Me giré hacia él. Margaret solía decirme algo cuando yo llegaba a casa enfurecido por un caso, por algún criminal que había hecho daño a gente. Me decía, la justicia sin misericordia es solo venganza, Edward. Y la venganza no cura nada. Pensé en Ryan sollozando en aquella sala. Un hombre convertido en arma por su propia madre,
que había intentado construirse una vida normal y había sido arrastrado de nuevo a un odio heredado. Testificaré diciendo que actuó bajo coacción. Apoyaré una reducción de condena si coopera plenamente y nos ayuda a derribar a Eleanor. Pero primero rescatan a ese niño. ¿Me ha entendido? Morris asintió. Haré las llamadas. Volví a la sala de observación justo cuando Morris regresaba al interrogatorio. Ryan alzó la vista, con los ojos vacíos y enrojecidos. Morris dijo algo que yo no pude oír a través del cristal y el rostro de Ryan se transformó en algo parecido a la esperanza desesperada. Luego Morris señaló el espejo, hacia donde yo estaba, y Ryan se quedó mirando directamente en mi dirección, aunque no pudiera verme. ¿Por qué iba a ayudarme? Su voz sonó por el altavoz. Intenté destruirlo. Ayudé a matar a su esposa. ¿Por qué iba a ayudarme? Morris miró hacia el espejo, esperándome. Cogí el teléfono del intercomunicador. Porque mi esposa me enseñó que las personas rotas merecen una oportunidad para reconstruirse. Ahora dinos dónde está Eleanor. Ryan nos lo dio todo. Direcciones, cuentas bancarias, contraseñas de correo, las ubicaciones de 3 casas seguras que Eleanor mantenía bajo distintas identidades. El FBI se coordinó con la Real Policía Montada del Canadá y vi cómo se desarrollaba el operativo desde el centro de mando, en tiempo real, con varias señales de vídeo mostrando los equipos tácticos colocándose alrededor de una casa modesta en Surrey, a las afueras de Vancouver. Eleanor había elegido el lugar con cuidado, lo bastante cerca de la frontera para escapar rápido, lo bastante anónimo para no llamar la atención. La entrada se produjo a las 4 de la mañana. Vi a los agentes armados irrumpir por la puerta principal. Vi a Eleanor en el dormitorio de arriba, metiendo ropa en una maleta. Pasaportes falsos esparcidos sobre la cama. Documentación mexicana, supe después, con visados de entrada incluidos. Le faltaban minutos para desaparecer para siempre. Cuando la esposaron, no opuso resistencia. Simplemente se volvió hacia la cámara de uno de los agentes y sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Sótano asegurado, crepitó una voz por la radio. Tenemos al chico. La señal cambió a la cámara del casco de un agente bajando unas escaleras estrechas hacia un sótano mal iluminado. Allí estaba Jake, el hijo de Ryan, encerrado en una habitación sin ventanas, con nada más que un colchón y un cubo. 13 años, y no debía de pesar ni 40 kilos. Uno de los agentes lo envolvió en una manta mientras otro pedía a los sanitarios. El chico no lloró, no habló, solo se quedó mirando al vacío con unos ojos que habían visto demasiado. Subieron a Eleanor esposada por las escaleras, pasando a pocos pasos de donde estaban atendiendo a Jake. Ni siquiera lo miró. Ni siquiera reconoció su existencia. Junto al coche patrulla, se giró una última vez para mirar directamente a la cámara, como si supiera que yo la estaba observando. ¿Crees que esto termina conmigo, Edward? Su voz llegó nítida a pesar de la distancia. Tu hija firmó esos papeles. Ella también es culpable. Apagué el monitor y me fui a casa. La comparecencia inicial de Lauren tuvo lugar 3 días después. Me senté al fondo de la sala viendo a mi hija delante de un juez federal, con ropa que le colgaba del cuerpo, la cara hundida por el shock y la falta de sueño. Se leyeron los cargos en voz alta: falsificación de firma legal, cooperación en fraude bancario, conspiración para cometer fraude electrónico. Su abogada de oficio pidió un acuerdo. Dijo que Lauren también había sido una víctima, manipulada por su marido y por la madre de él, sin conocer el alcance completo de la trama criminal. La fiscalía ofreció indulgencia a cambio de testimonio contra Ryan y Eleanor. Libertad vigilada, servicios comunitarios, nada de prisión si cooperaba plenamente. Su abogada la instó a aceptarlo, dijo que era una oferta más que generosa dadas las circunstancias. Pero antes de que pudiera responder, el juez preguntó si habría declaración de impacto de la víctima. La abogada de Lauren se volvió hacia mí, expectante. Me puse en pie. Señoría, yo soy la víctima en este caso y rechazo presentar una declaración que apoye la indulgencia. La sala quedó en silencio.
Lauren se volvió para mirarme, con el rostro deshecho entre traición e incredulidad. Su abogada pidió un receso, me llevó al pasillo y me preguntó qué estaba haciendo, si entendía que eso podía significar prisión real para mi hija. Lo entiendo, dije. Pero las consecuencias reales enseñan lecciones reales. No voy a protegerla de la verdad de lo que ha hecho. El juez se tomó una semana para decidir la sentencia. Cuando volvimos a la sala, Lauren estaba de pie con los hombros rectos, aunque con las manos temblando. 18 meses de prisión federal, anunció el juez, pero suspendidos a condición de que complete con éxito 5 años de libertad vigilada. 500 horas obligatorias de servicio comunitario en la Fundación Margaret Hall y pérdida temporal de la custodia de su hijo, Ethan, que pasa al abuelo del menor, Edward Hall, hasta que se completen las condiciones de la libertad vigilada y una evaluación psicológica. A Lauren se le doblaron las rodillas. 2 alguaciles la sujetaron antes de que cayera al suelo. Vi cómo la ayudaban a sentarse, cómo sollozaba entre las manos mientras su abogada intentaba explicarle que la condena suspendida significaba que no iría a prisión a menos que incumpliera las condiciones, que había tenido suerte, que aquel era el mejor desenlace posible. Pero Lauren no escuchaba nada. Miraba a Ethan, sentado a mi lado, agarrado de mi mano, el niño de 8 años que a partir de entonces viviría con su abuelo porque su madre había cometido delitos federales. Me llevé a Ethan a casa aquella tarde, lo acomodé en la habitación de invitados, que sería su cuarto por un tiempo indefinido. Cuando por fin se durmió, agotado de tanto llorar y de tanta confusión, conduje hasta el apartamento de Lauren. Estaba en un bloque de la zona mala de la ciudad, de esos lugares donde la gente acaba cuando todo lo demás se ha venido abajo. Aparqué fuera y me quedé allí 20 minutos intentando decidir si debía subir. A través de la ventana se veía movimiento, una sombra yendo de un lado a otro. Bajé del coche, subí las escaleras hasta su puerta y levanté la mano para llamar. Entonces oí algo al otro lado que me dejó helado. ¿Música? No, no era música, era una voz. La voz de Margaret, fina y crepitando a través de un viejo reproductor de casetes, cantando una nana que solía cantarle a Lauren cuando era pequeña. Y debajo de ella, la voz de Lauren, rota, en carne viva. Lo destruí todo, mamá, todo lo que construiste. Todo. Me quedé allí, con la mano levantada, inmóvil entre el impulso de consolar a mi hija y el conocimiento de que algunas lecciones hay que aprenderlas en soledad. La voz de Margaret siguió cantando al otro lado de la puerta, un fantasma ofreciendo un consuelo que yo no podía darle. Bajé la mano y di un paso atrás, susurrando palabras que Lauren no podía oír. Tienes que encontrar sola el camino de vuelta, cariño. Esta vez no puedo cargarte. Bajé de nuevo las escaleras, volví conduciendo a casa junto a mi nieto, al niño que ahora sería mi responsabilidad, e intenté no pensar en mi hija, sentada sola en la oscuridad, escuchando cantar a su madre muerta. Lauren se presentó en la Fundación Margaret Hall un lunes gris por la mañana, 2 semanas después de su sentencia. Lo sé porque su agente de libertad vigilada me llamó para confirmarme que se había incorporado, que había empezado sus 500 horas obligatorias de servicio comunitario. La fundación estaba en una iglesia reconvertida, a las afueras del pueblo, con la pintura blanca algo descascarillada y un jardín cuidado por voluntarios. Margaret había ayudado a fundarla hacía 20 años, un lugar donde viudas y mujeres supervivientes de violencia doméstica podían encontrar comunidad, recursos y ayuda práctica para reconstruir sus vidas después de la pérdida. No fui con Lauren ese primer día. Había puentes que tenía que cruzar ella sola. Lo que supe después, lo que Lauren me contó semanas más tarde, fue que las otras voluntarias sabían perfectamente quién era, la hija criminal, la mujer que había falsificado la firma de su padre para robarle la casa. Los pueblos pequeños tienen memoria larga y lengua afilada. Le dieron los peores trabajos sin necesidad de pedirlo, organizar el almacén, un espacio sombrío en el sótano lleno de décadas de donaciones acumuladas y papeleo. Fueron educadas, pero frías. Su amabilidad estaba reservada para las demás, su juicio para ella. Lauren pasó 3 días ordenando cajas de viejos registros fiscales y jerseys apolillados, hasta que lo encontró,
un falso panel en la pared del fondo, de esos que solo notas y apartas todo y buscas la estructura debajo del desorden. Detrás había un pequeño armario cerrado con llave. El metal estaba oxidado en las esquinas, pero la cerradura seguía funcionando. Había llevado consigo las llaves de los efectos personales de Margaret, las que yo le di cuando vaciamos la casa después del funeral hace 15 años. La mayoría nunca supo para qué servían. Una encajó. Dentro del armario había 47 cintas de casete, cada una etiquetada con la letra de Margaret, con fechas y números, diario de pruebas, privado. Las fechas iban desde principios de 2009 hasta finales de 2010, los 2 últimos años de vida de Margaret. Lauren se sentó en el suelo de cemento de ese almacén e introdujo la primera cinta en un reproductor viejo que había encontrado entre las cajas de donaciones. La voz de Margaret llenó el espacio vacío, más firme de lo que Lauren recordaba de aquellos últimos meses, pero aún cargada con el peso de la enfermedad. 3 de abril de 2009. Primera grabación. Eleanor vino hoy con té y su charla de siempre sobre el centro de arte. Llevo 3 meses registrando mis síntomas y comparándolos con los días en que ella me visita. El patrón es innegable. Me están envenenando despacio y con cuidado. Hoy empiezo a documentarlo. Lauren me contó después que se quedó allí congelada, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Escuchó las cintas en orden durante los 4 días siguientes, llegando temprano, antes de que entraran las demás voluntarias y quedándose hasta tarde, cuando ya todos se habían ido. La cinta número 12 captaba a Eleanor quejándose, con una copa de vino en la mano, de lo mucho que estaba tardando todo, de que había esperado resultados más rápidos. Los médicos siguen encontrándola, tratándola, alargándole el tiempo. Es agotador. La cinta número 23 tenía a Eleanor hablando de los horarios de medicación, de cómo había convencido a Margaret para que la dejara organizar las pastillas y asegurarse de que no se olvidara ninguna, con esa voz casual y servicial, la voz de una amiga de confianza, y debajo, casi inaudible, la respiración de Margaret mientras grababa la conversación en secreto. La cinta número 34 fue la que destrozó por completo a Lauren. Eleanor, borracha junto a la cama de Margaret, una noche en que pensaba que mi esposa estaba demasiado sedada para darse cuenta o recordarlo. Su voz era pastosa, pero cargada de veneno. Estoy haciendo esto por Marcus. Ese bastardo del FBI lo destruyó todo. Mandó a mi marido a prisión para que muriera allí. Ahora le voy a quitar todo, pieza a pieza, empezando por ti. Y después, la voz de Margaret, tan débil que Lauren casi no la oyó, hablando cuando Eleanor ya había salido de la habitación. Sé lo que estás haciendo, Eleanor. Voy a dejar que creas que estás ganando, pero estoy construyendo tu jaula. La última cinta, la número 47, era distinta. Margaret se dirigía directamente a Edward y a Lauren, grabada en lo que debió de ser su última semana de vida. Su voz apenas superaba un susurro, pero cada palabra estaba elegida con precisión. Si estás escuchando esto, significa que vino a por vosotros después de que yo me fuera. Edward, amor mío, yo sabía que me estaban envenenando. Lo documenté todo. Cada visita, cada conversación, cada síntoma. He reunido todas las pruebas que necesitas. Los informes médicos originales que demuestran el envenenamiento por metales pesados también están en este armario. Todo lo que necesitas para demostrar el asesinato. Hubo una larga pausa, el sonido de una respiración trabajosa. Luego Margaret continuó. Lauren, sé que tú también estás escuchando. Lo sé, hija mía. Hicieras lo que hicieras, cayeras en lo que Eleanor te hiciera creer, cometieras los errores que cometieras intentando salir de la trampa que te tendió, te perdono. Te perdoné incluso antes de que los cometieras. Ahora tienes que hacer lo más difícil. Tienes que perdonarte a ti misma. Y tienes que ayudar a tu padre a detenerla. No por venganza, sino para proteger a cualquier otra persona a la que pueda hacer daño. Prométemelo, cariño. Prométeme que encontrarás el camino de vuelta. La cinta terminaba con Margaret cantando la misma nana que Lauren había estado escuchando en su apartamento, la misma que yo oí al otro lado de su puerta.
Lauren se quedó sentada en ese almacén llorando hasta que no le quedó nada dentro. Luego reunió las 47 cintas, las colocó con cuidado en una caja y echó a correr. Estaba lloviendo cuando llegó a mi casa, una lluvia fría de otoño que te empapa la ropa en cuestión de segundos. Oí los golpes en la puerta, abrí y encontré a Lauren allí, empapada, abrazando una caja de cartón contra el pecho como si llevara algo precioso y frágil. «Papá», jadeó, con la lluvia y las lágrimas mezclándosele en la cara, «mamá nos dejó todo lo que necesitamos para enterrar a Eleanor para siempre. Nos estuvo protegiendo todo el tiempo». Lo sabía. Lo sabía todo, y aún así seguía intentando salvarnos. La hice pasar, le quité la caja de las manos temblorosas y por fin entendí el verdadero alcance de lo que Margaret había hecho. Mi esposa no había sido solo una víctima. Había sido detective, testigo, guardiana, construyendo un caso desde más allá de la tumba. Se había dejado matar para crear las pruebas que destruirían a su asesina y salvarían a su familia. Las alertas por huracán comenzaron 3 días después de que Lauren me trajera las cintas. Categoría 3, dijo el meteorólogo, avanzando hacia el norte por la costa con vientos de casi 190 kilómetros por hora. Las órdenes obligatorias de evacuación para nuestra zona se emitieron a las 6 de la mañana. Preparé lo imprescindible para Ethan y para mí. Cargué el coche con agua, documentos y las cintas de casete, protegidas dentro de un estuche impermeable. El refugio de evacuación estaba en el instituto, a unos 24 kilómetros tierra adentro, a salvo de la marejada y de las inundaciones. Llamé a Lauren para asegurarme de que había recibido la alerta. Contestó al 5º tono, con la voz distante y distraída. «No me voy», dijo antes de que pudiera preguntarle. «Lauren, esto no es opcional. Las cintas de mamá están aquí. Sus archivos, todo lo que documentó. La fundación guarda 30 años de registros, fotos, historias de las mujeres a las que ayudó. Su legado está en este edificio. Papá, no voy a dejar que se lo lleve el agua». Intenté razonar con ella, luego ordenárselo y, por último, suplicárselo. Me colgó. Conduje hasta la fundación con Ethan en la parte de atrás del coche y encontré a Lauren clavando tablones sobre las ventanas, con las manos ya llenas de ampollas. Las demás voluntarias habían evacuado horas antes. Estaba sola. «Sube al coche», le dije. No. Ni siquiera me miró, siguió clavando con una determinación feroz. Intenté apartarla del edificio a la fuerza. Se soltó de mi agarre, corrió dentro y cerró la puerta por dentro. Me quedé afuera, con el viento empezando ya a levantarse, haciendo vibrar la madera y doblando los árboles. A través de la ventana veía a Lauren moverse por el edificio, asegurando cajas, apartando muebles de las paredes exteriores. Ya había elegido. Volví al coche, donde Ethan esperaba, asustado y confundido. Cuando encendí el motor, miré una última vez hacia la fundación y vi a Lauren en la ventana, con la mano apoyada en el cristal. Por primera vez desde la sentencia, parecía decidida, viva. Por fin está eligiendo algo más grande que ella misma, dije en voz alta, aunque Ethan no lo entendiera. La tormenta golpeó a medianoche. Vi en el radar meteorológico del refugio como el ojo del huracán tocaba tierra justo al sur de nuestro pueblo. Vientos de más de 200 kilómetros por hora. La marejada, más de 2 metros por encima de lo normal. La luz se fue a las 2 de la mañana. Me senté en la oscuridad del gimnasio escuchando el aullido del viento allá fuera y pensando en mi hija, sola en aquel edificio, en Margaret, que había construido algo que Lauren ahora estaba protegiendo con su propio cuerpo. Al amanecer, cuando el viento por fin bajó de los 80 kilómetros por hora y los responsables de emergencias dijeron que podíamos empezar a volver para evaluar daños, dejé a Ethan con una coordinadora del refugio y conduje de regreso. Las carreteras estaban cubiertas de escombros, cables caídos, árboles partidos y derribados. La fundación seguía en pie, pero por poco. El tejado había perdido tejas. Las ventanas del lado este estaban destrozadas, y la puerta principal colgaba de una sola bisagra. Encontré a Lauren en lo que quedaba de la sala principal.
Una viga de carga había atravesado la pared oeste durante lo peor de la tormenta, derribando una parte del yeso y dejando al descubierto la estructura antigua. Estaba inconsciente, tumbada de lado junto a los escombros, empapada por la lluvia que había entrado por el techo roto. Corrí hacia ella, le comprobé el pulso, sentí el latido firme bajo los dedos. El alivio me inundó con tanta fuerza que tuve que cerrar los ojos. Entonces vi lo que había estado protegiendo. Detrás de la pared derrumbada, donde el yeso se había arrancado, había una puerta cuya existencia yo nunca había sospechado. Una habitación pequeña, de unos 2,5 metros por 2,5, sellada durante décadas. La viga caída había forzado la puerta. Dentro, protegidas de la tormenta por muros interiores, había estanterías llenas de cajas y sobres, cientos de ellos, todos con la letra de Margaret. Ayudé a Lauren a incorporarse. Volvió en sí poco a poco, tosiendo, desorientada. «Papá, podrías haber muerto», dije, notando cómo me temblaba la voz. «Pero no he muerto». Miró por encima de mi hombro hacia la habitación secreta, y algo parecido al asombro cruzó su rostro. «¿Qué es eso?» Entramos juntos, caminando con cuidado entre el yeso roto. Los sobres estaban organizados con la precisión habitual de Margaret, cada uno etiquetado con el nombre de Lauren y un momento concreto de su vida. Para Lauren cuando cumplas 18 años. Para Lauren cuando seas madre. Para Lauren cuando termines la universidad. Para Lauren cuando cumplas 40. Para Lauren cuando te pierdas. Las manos de Lauren temblaban cuando tomó el último, el sobregastado como si hubiera sido manipulado muchas veces. Lo abrió con cuidado, desdobló la carta que había dentro y la leyó en voz alta, con la voz quebrándose cada 2 palabras. «Mi niña querida, si estás leyendo esto, has hecho algo terrible. Lo sé porque veo el miedo en ti. El miedo a no merecer amor. A haber roto algo que ya no se puede arreglar. Pero esta es la verdad que necesito que entiendas. Fuiste mi mayor acto de valentía. No porque fuera fácil quererte, sino porque quererte me enseñó que el perdón no es debilidad. Es la fuerza de volver a empezar cuando volver a empezar parece imposible. Te perdono, Lauren. Hagas lo que hagas, hieras a quien hieras, te perdono. Ahora tienes que hacer el trabajo más difícil. Deja de castigarte y empieza a reconstruir. La fundación es tuya para dirigirla. Haz de ella un lugar donde las mujeres rotas encuentren su fuerza, donde los errores que casi las destruyeron se conviertan en los cimientos de todo lo que construyan después. No eres tu peor momento. Eres cada momento que viene después. Con amor, siempre. Mamá». Lauren apretó la carta contra el pecho y lloró mientras los últimos vientos de la tormenta aullaban a través de las paredes rotas a nuestro alrededor. La abracé, mi hija, que por fin había encontrado el camino de vuelta, y la dejé llorar por todo lo que había perdido y por todo lo que estaba a punto de construir. Cuando por fin se apartó, secándose los ojos, señaló algo que yo no había visto en la esquina de la habitación secreta. Una pequeña caja de madera, sellada con cera, etiquetada con la letra de Margaret. La verdad final de Margaret, solo para Edward. Los paramédicos llegaron 20 minutos después de que llamara. Le comprobaron las constantes a Lauren e insistieron en llevarla al hospital, a pesar de sus protestas. Agotamiento, dijeron, posible hipotermia por haber estado empapada durante horas con 10 grados de temperatura, deshidratación. La subieron a la ambulancia y yo fui detrás con la camioneta, con la pequeña caja de madera que Margaret había dejado para mí en el asiento del copiloto, como una acusación que aún no estaba preparado para afrontar. En el hospital, ingresaron a Lauren en observación, la instalaron en una habitación individual con mantas calientes y suero intravenoso. Se quedó dormida casi al instante, como si su cuerpo por fin se rindiera al desgaste de la tormenta. Me senté en la silla junto a su cama, con la caja en el regazo, y por primera vez en décadas tuve miedo de conocer la verdad. El sello de cera se rompió con facilidad bajo mi pulgar. Dentro había una carta, varias páginas cubiertas con la letra de Margaret, la tinta un poco desvaída, pero aún legible. Debajo de la carta había una fotografía gastada de un hombre joven que yo no reconocía.
guapo de una manera vacía, con una sonrisa artificial y superficial. Y debajo, un documento que jamás había visto, una prueba de ADN fechada en 1986, el año después de que naciera Lauren. El nombre de Margaret en una línea, el de Lauren en otra, y una tercera línea en blanco donde debería figurar el nombre del padre. Me temblaban las manos al desplegar la carta. La voz de Margaret parecía alzarse del papel con la misma claridad que si estuviera sentada a mi lado. Edward, amor mío, ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad. Lauren no es tu hija biológica. Dejé de leer, cerré los ojos y respiré a través de la oleada de emoción que intentó tragarme. Lo había sabido, claro que lo había sabido. Alguna parte de mí siempre lo había sabido desde el momento en que sostuve a aquella recién nacida en el hospital y sentí el peso de una elección que se me ofrecía. Pero verlo escrito con la letra de Margaret, explícito e innegable, era distinto a cargar con ello como una verdad nunca pronunciada. Seguí leyendo. Estaba embarazada cuando te conocí en 1984. El padre era un hombre con el que estuve poco tiempo, alguien que parecía amable hasta que le hablé del bebé. Quería que abortara, decía que un niño arruinaría nuestras vidas. Cuando me negué, se fue, me dio $500 y me dijo que no volviera a contactarlo jamás. Yo estaba sola, aterrada, de 5 meses, y trabajando en 2 empleos solo para poder pagar una habitación en una pensión. Ahí estaba cuando entraste en mi vida. Recordé ese día. Una cafetería cerca del puerto deportivo, donde yo había parado después de una larga jornada de vigilancia. Margaret, sentada sola en una mesa del rincón, dibujando en un cuaderno, la mano moviéndose por la página con concentración feroz. Le pregunté qué estaba dibujando. Me enseñó un faro en mitad de una tormenta, el haz de luz cortando la oscuridad. A veces la luz es lo único que evita que nos ahoguemos, dijo. La carta continuaba. En nuestra tercera cita te lo conté todo. Que estaba embarazada, que el padre había desaparecido, que no tenía nada que ofrecerte salvo complicaciones y el hijo de otro hombre. ¿Recuerdas lo que dijiste, Edward? Yo nunca lo olvidé. Me miraste con esos ojos tranquilos y dijiste, no me importa de quién sea la sangre. Si me dejas, seré su padre. No por biología, sino por elección. Si lo recordaba. Recordaba haber querido decir cada una de esas palabras. Recordaba cómo se transformó el rostro de Margaret, cómo lloró sobre mi hombro mientras la abrazaba y le prometía que ni ella ni su bebé tendrían que enfrentarse solos al mundo. Nos casamos 2 meses después, decía la carta de Margaret. Adoptaste legalmente a Lauren el día en que nació. La sostuviste tú antes que yo, porque el parto fue complicado y tuvieron que llevársela para revisarla. Cuando por fin me la trajeron, estabas llorando. Dijiste que era perfecta. Dijiste que era nuestra. Y en 38 años, ni una sola vez, la trataste como si fuera menos que tu hija. Por eso esta traición te duele tanto, Edward. No porque se volviera contra ti, sino porque tú la elegiste quererla, protegerla, construir una vida alrededor de ella, y ella ni siquiera lo sabe. No sabe que cada momento que vivió como tu hija fue un regalo que le diste de manera voluntaria, no una obligación con la que naciste. Un sonido me hizo levantar la vista. Lauren estaba despierta, con los ojos abiertos y fijos en mí, en la carta que tenía entre las manos. No sé cuánto tiempo llevaba escuchando, cuánto había llegado a oír. Papá. Su voz era pequeña, rota. ¿Eso va sobre mí? Podría haber mentido. Podría haber doblado la carta y haber dicho que no era nada, asuntos viejos, algo que ya no importaba. Pero en lugar de eso, se la leí entera. Cada palabra. La confesión de Margaret. Mi respuesta de tantos años atrás. Los papeles de adopción presentados antes incluso de que Lauren tuviera nombre. Cuando terminé, el silencio en esa habitación del hospital fue absoluto. Entonces quiere decir... La voz de Lauren se quebró. Que ni siquiera soy realmente tuya. Dejé la carta a un lado y le tomé la mano, sujetándola como la había sujetado cuando tenía 5 años y aprendía a cruzar la calle,
cuando tenía 16 y lloraba por su primer desengaño, cuando tenía 30 y daba a luz a Ethan. Nunca fuiste de mi sangre, Lauren. Fuiste mi elección. Cada día, durante 38 años, te elegí a ti. Y te estoy eligiendo ahora mismo, no para protegerte de las consecuencias, sino para caminar contigo a través de ellas. Entonces se rompió, del todo y por fin, sollozando de una manera que jamás le había oído, como el sonido de alguien que por fin libera décadas enteras de dolor contenido. La abracé mientras lloraba, esta hija que nunca había sido mía por nacimiento, pero siempre había sido mía por amor. Unos golpes en la puerta nos interrumpieron. Era Hanley, mi abogado desde hacía 30 años, con gesto incómodo y urgente. Sostenía una carpeta marrón apretada contra el pecho. Señor, lamento interrumpir, pero acaban de llegar del laboratorio los resultados de ADN para la reclamación de herencia de Ethan. Tiene que ver esto ahora mismo. Hanley entró en la habitación y cerró la puerta detrás de sí con la cautela de quien trae noticias que lo cambian todo. Miró a Lauren en la cama del hospital y luego a mí, claramente inseguro de si debía hablar delante de ella. Sea lo que sea, dije, ella también tiene que oírlo. Asintió y abrió la carpeta, sacando un informe de laboratorio con ese tipo de membrete oficial que significa resultados certificados, legalmente vinculantes, imposibles de discutir. El fideicomiso de la Fundación Margaret Hall incluye una cláusula que, sinceramente, yo había olvidado hasta que empezamos a tramitar la custodia de Ethan. Margaret insistió en ponerla cuando creó el fideicomiso hace 15 años. Exigía verificación por ADN para cualquier reclamación de herencia por línea de sangre. En aquel momento me pareció excesivo, incluso paranoico, pero ella fue inflexible. Dijo que quería asegurarse de que sólo la familia verdadera pudiera reclamar lo que vosotros dos habíais construido. Ve al grano, Hanley. El laboratorio comparó el ADN de Ethan con el suyo como parte del protocolo estándar de herencia. Edward, Ethan comparte un 25% de su ADN. Esa es exactamente la coincidencia genética de un nieto biológico. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como algo sólido que casi podía tocar. Lauren se incorporó en la cama, con la confusión marcada en el rostro. Eso es imposible. Ryan no es hijo de papá. No, estuvo de acuerdo Hanley. Ryan Clark no tiene ninguna conexión biológica con Edward, lo que significa que... Hizo una pausa, revisando el informe otra vez como si esperara que los números hubieran cambiado. La conexión tiene que venir por el lado de Lauren. Pero Lauren tampoco es hija biológica de Edward. Acabamos de establecerlo. Mi mente, entrenada por 4 décadas de investigación, empezó a ordenar el rompecabezas incluso mientras el corazón intentaba procesar lo que aquello podía significar. La única manera de que Ethan pudiera ser mi nieto biológico es si usted es el padre biológico, terminó Hanley en voz baja. El laboratorio repitió las pruebas 3 veces para confirmarlo. No hay ninguna duda. Ethan es su nieto por sangre. La voz de Lauren salió estrangulada. ¿Cómo es posible? Yo nunca, papá, yo jamás. No, dije enseguida, con firmeza, necesitando cortar ese pensamiento antes de que terminara de formarse. Claro que no. Pero hay otra posibilidad, Lauren. Cuando tú y Ryan estabais intentando tener un bebé, ¿usasteis tratamientos de fertilidad? Su cara cambió, asomó el recuerdo. Lo intentamos durante 2 años de forma natural. No funcionó. Los médicos dijeron que el problema era Ryan. Poca cantidad de esperma, baja movilidad. Nos sugirieron usar un donante anónimo de un banco de semen. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Elegí al donante basándome en un perfil, nivel educativo, historial de salud, características físicas. La clínica mantenía toda la información identificativa sellada. Yo nunca supe quién era. Hanley ya estaba asintiendo mientras sacaba otro documento de la carpeta. Después de ver los resultados del ADN, hice que nuestro investigador buscara los registros. En 2010, Edward, donaste esperma a la clínica de fertilidad coastal.
Solo una vez. El formulario de admisión muestra que lo hiciste a cambio de una compensación económica, durante un mes especialmente difícil después de la muerte de Margaret, antes de que el trabajo de consultoría con el FBI empezara a darte ingresos regulares. Lo recordé, Dios mío, lo recordé. Las facturas acumulándose, las deudas médicas de Margaret aplastándome todavía, la cuenta de jubilación agotada. Un amigo me había dicho que la clínica pagaba bien por donaciones de hombres con un historial médico limpio y estudios superiores. Fui una vez, rellené los papeles, dejé la muestra, cogí los $200 e intenté olvidarlo. De algún modo se había sentido como una traición, aunque Margaret ya había muerto. Nunca volví a hacerlo. La clínica usó tu donación en su programa de donantes anónimos, continuó Hanley. 4 años después, Lauren seleccionó un donante que coincidía con tu perfil. La clínica no tenía forma de saber la conexión, ni tú tampoco, ni ella. Miré a Lauren y vi mi propio asombro reflejado en su cara. Ethan no era solo el niño que yo había elegido criar, el nieto al que había protegido y amado. Era mi sangre, mi nieto biológico de verdad, por una coincidencia imposible que desafiaba toda probabilidad. Mamá lo sabía, dijo Lauren de pronto, con una certeza absoluta en la voz. Por eso insistió en la cláusula del ADN. De algún modo sabía que estaba protegiéndolo. Margaret no podía haberlo sabido, dije. Pero incluso mientras lo decía, recordé su rostro en aquellas últimas semanas, la forma en que me miraba con unos ojos que veían demasiado, que comprendían demasiado. El fideicomiso que había creado con requisitos tan concretos y poco comunes, las cartas que escribió para Lauren, incluida una para cuando se perdiera, las cintas de casete documentando los crímenes de Eleanor. Margaret estaba jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas, pensando generaciones por delante. Saqué el móvil y abrí la foto que tenía de Ethan en mi pantalla de inicio. 8 años, con la sonrisa mellada y feliz en la playa. Yo pensaba que quería a este niño porque era inocente, dije en voz baja, porque merecía protección. Ahora sé que lo sentí en la sangre la primera vez que lo sostuve en brazos. Lo sentí y no entendía por qué. Lauren volvió a llorar, pero de otra manera esta vez. No eran los sollozos rotos de antes, sino algo que sonaba casi a alivio. Todo lo que Eleanor intentó destruir, susurró, la familia, el legado, la línea de sangre, la casa. Ya estaba salvado antes siquiera de que empezara, ¿verdad? Mamá lo salvó todo. Pensé en Margaret muriéndose y sufriendo, creando fideicomisos con cláusulas de ADN, escondiendo cartas en habitaciones secretas, grabando pruebas en cintas de casete, levantando una fortaleza alrededor de su familia desde más allá de la tumba, protegiéndonos de amenazas que ella había identificado antes siquiera de que nosotros supiéramos que existían. Ella sabía que yo había donado en aquella clínica. Sabía que Lauren tendría problemas de fertilidad. De alguna manera, sabía que lo imposible ocurriría. Que el azar entregaría exactamente lo que necesitábamos en el momento en que más lo necesitáramos. Sí, dije, mirando a mi hija, que no era mi sangre, pero era absolutamente mi hija, y pensando en mi nieto, que lo era en ambos sentidos. Lo salvó todo. 6 meses pasaron como el agua encontrando su nivel, asentándose en nuevas formas después de la tormenta. La Fundación Margaret Hall fue reconstruida con el dinero del seguro y con donaciones que empezaron a llegar en masa en cuanto la historia salió a la luz. Cuando la gente entendió lo que Margaret había hecho, lo que Lauren estaba intentando llegar a ser, las paredes dañadas fueron reemplazadas, el tejado reforzado, y la habitación secreta donde habían esperado las cartas de Margaret se conservó y se convirtió en un pequeño espacio conmemorativo donde los visitantes podían leer sobre su vida y su último acto de protección. La ceremonia de reapertura se programó para un sábado de abril, uno de esos días de primavera que a Margaret le encantaban, cuando el aire costero huele a sal y a posibilidad. Llegué temprano con Ethan y encontramos asientos en la primera fila de sillas plegables colocadas en la sala principal de la fundación. El espacio estaba lleno de gente. Reconocí a voluntarias que habían conocido a Margaret, a mujeres que habían encontrado ayuda allí a lo largo de los años, y a reporteros de 3 cadenas locales montando sus cámaras. Lauren estaba en el atril,
y no se parecía en nada a la mujer que me había llamado 6 meses antes para vender mi casa. Había adelgazado, tenía el rostro más afilado y concentrado. El cansancio se le notaba en las líneas alrededor de los ojos. Pero había algo más también, propósito. Llevaba un vestido azul sencillo, el collar de plata de Margaret en el cuello, y solo le temblaban un poco las manos al ajustar el micrófono. Gracias a todos por venir, empezó, con una voz más firme de lo que yo esperaba. Hace 6 meses, estuve entre las ruinas de este edificio después de un huracán, y encontré cartas que mi madre me había escrito antes de morir. Cartas que debía leer en distintos momentos de mi vida. La que encontré aquel día decía algo que al principio no entendí. Me decía que la fundación era mía para dirigirla, que debía convertirla en un lugar donde las mujeres rotas encontraran su fuerza. No sabía a qué se refería. No sabía que yo era una de esas mujeres rotas. Hizo una pausa y nos miró a Ethan y a mí, sentados juntos, con su mano agarrada a la mía. Mi madre fue asesinada, envenenada lentamente durante 2 años por alguien en quien confiaba, alguien que le llevaba té, la ayudaba con la medicación y fingía ser su amiga mientras la destruía desde dentro, de manera sistemática. Mi madre sabía lo que estaba ocurriendo. Lo documentó todo y, antes de morir, se aseguró de que su muerte no fuera en vano. Lauren sacó una carpeta, y esta vez sus manos estaban más firmes. Hoy anuncio un nuevo programa diseñado por mi padre, Edward Hall, y financiado por el fideicomiso de la Fundación Margaret Hall. El programa Margaret Hall de detección y prevención de envenenamientos. A partir de hoy, cualquier mujer que sospeche que está siendo envenenada lentamente por su pareja, una persona cuidadora, un familiar, por quien sea, puede venir aquí para hacerse pruebas gratuitas y confidenciales. Tenemos un equipo de médicos y toxicólogos forenses que han ofrecido su tiempo como voluntarios. Analizamos metales pesados, venenos comunes, sobredosis de medicamentos con receta, y colaboramos con las fuerzas del orden para proteger a las mujeres antes de que sea demasiado tarde. La sala quedó en silencio, salvo por el clic de las cámaras. Lauren miró directamente hacia la zona de prensa. Mi madre murió para que este programa pudiera existir. Reunió las pruebas que demostraron su asesinato. Dejó instrucciones sobre cómo ayudar a otras mujeres que pudieran encontrarse en la misma situación. Esto no es caridad. Esto es justicia. Así es como conseguimos que su muerte salve vidas, en lugar de limitarse a terminar con una. En la primera semana después del anuncio, 23 mujeres vinieron a hacerse pruebas. La mayoría dieron negativo. Sus sospechas venían de ansiedad o de enfermedades que imitaban síntomas de envenenamiento. Pero 3 análisis dieron positivo. Una mujer de 62 años llamada Patricia, cuyo marido llevaba 6 meses echando anticongelante en su café de la mañana, en pequeñas dosis que imitaban una insuficiencia renal. Otra de 47, llamada Chen, cuyo hijo adulto trituraba sus medicamentos recetados y los mezclaba en la comida para acelerar su deterioro y heredar antes. Y una de 33, llamada Sara, cuyo novio le daba vitaminas con arsénico mientras fingía ser el cuidador preocupado. Los 3 casos acabaron en detenciones. Las 3 mujeres seguían vivas porque Margaret había muerto. Yo estuve allí el día en que Patricia volvió para darle las gracias a Lauren, todavía débil por el tratamiento, pero viva, con los ojos claros por primera vez en meses. Le cogió las manos a Lauren y lloró diciendo: «Tu madre me salvó la vida. Aunque ya no esté, aunque nunca me conociera, me salvó la vida». Lauren se quedó allí, incapaz de hablar, simplemente sosteniendo las manos de aquella desconocida, mientras por fin comprendía del todo. El asesinato de su madre no había sido solo una tragedia. Había sido un plano. Margaret había convertido su propia muerte en un arma contra todas las personas como Eleanor, todas las que usan la confianza como disfraz para la crueldad. Aquella tarde encontré a Lauren en la sala conmemorativa de Margaret, sentada en el suelo, rodeada de cartas, leyéndolas una a una. Alzó la vista cuando entré. «Lo sabía», dijo en voz baja. No solo lo de Eleanor, sino todo esto, el modo en que su muerte podía convertirse en algo que protegiera a la gente. Ella lo eligió, ¿verdad?
Podría haber ido a la policía, podría haber detenido a Eleanor. Pero dejó que ocurriera para poder documentarlo todo, construir un caso imposible de desmontar, crear algo más grande que su propia supervivencia. Me senté a su lado, con la espalda apoyada en la pared. Tu madre siempre pensaba en términos de legado, no en lo que dejamos atrás, sino en lo que sigue después de que nos hayamos ido. Voy a pasarme el resto de mi vida asegurándome de que siga adelante, dijo Lauren. El programa, la fundación, todo lo que ella construyó. Ese es mi servicio de libertad vigilada, sí, pero también es mi elección. Igual que tú me elegiste a mí. Le rodeé los hombros con el brazo, y nos quedamos allí en silencio, rodeados por las palabras de Margaret y por su previsión imposible. 2 días después, llegó una carta para mí, reenviada desde la prisión federal de Oregón. En el remite ponía Ryan Clark, interno número 4782-096. El sobre era grueso, al menos 5 páginas dobladas dentro. Lo tuve en la mano largo rato antes de abrirlo, preguntándome qué podía tener que decir ahora el hombre que había intentado destruir a mi familia. Abrí la carta de Ryan en la mesa de la cocina, con el café enfriándose delante de mí y la luz de la mañana entrando en diagonal por las ventanas. La letra era cuidada, trabajada, la de alguien que había pasado mucho tiempo escribiendo y reescribiendo antes de decidirse a dejar las palabras en el papel. Señor Hall, empezaba. No espero perdón. No lo merezco. Escribo esta carta porque mi terapeuta dice que necesito asumir mi responsabilidad, pero también porque hay cosas que usted debería saber, cosas que importan, aunque jamás responda a esta carta. Habían pasado 3 años desde su detención. La carta explicaba que estaba cumpliendo una condena reducida de 5 años, con posibilidad de libertad condicional en 4. El resultado de su cooperación total contra Eleanor y de su testimonio en el juicio. Su hijo Jake, el niño de 13 años que Eleanor había tenido retenido como rehén, estaba a salvo y viviendo con su madre en Portland. Ella tenía la custodia exclusiva. Ryan, muy probablemente, nunca volvería a tener contacto sin supervisión con el chico, una restricción que, según decía, comprendía y aceptaba. Jake pregunta a veces por usted, escribió Ryan. Por el hombre que lo salvó. Le dije que usted era un agente del FBI, alguien que había pasado su vida protegiendo a la gente. Me dijo que quiere ser así cuando crezca. No le conté toda la historia, como fui yo quien lo puso en peligro, como fui débil cuando él necesitaba que yo fuera fuerte. Tal vez algún día tenga el valor de contarle la verdad. Por ahora, solo estoy agradecido de que siga vivo gracias a usted. La carta continuaba, y la letra se hacía más pequeña, como si cada frase costara más que la anterior. El FBI me dijo durante la investigación que Ethan no es biológicamente mío. No voy a mentir, una parte de mí sintió alivio. Significa que el veneno de Eleanor no llegó hasta él. Tiene su sangre, no la de ella. Tiene una oportunidad de crecer en una familia que sabe lo que significa el amor, y no lo que parece la manipulación. También estoy agradecido por eso, aunque signifique que no tengo ningún derecho sobre él, ninguna reclamación, ningún derecho a verlo ni a conocerlo. Merece algo mejor de lo que yo fui. Dejé la carta sobre la mesa y miré por la ventana hacia el océano, la misma vista que Margaret había pintado cientos de veces. Las palabras de Ryan tenían peso. Reconocí esa gravedad concreta del arrepentimiento auténtico, no la representación del arrepentimiento. Volví a coger la carta. La prisión me dio algo que nunca había tenido: tiempo. Tiempo para pensar qué significa de verdad ser un hombre. Mi padre me enseñó la venganza antes de morir en prisión. Me enseñó que el mundo nos debía algo por lo que le había ocurrido. Eleanor reforzó eso, lo moldeó hasta convertirlo en un arma que pudiera usar. Pero usted me enseñó algo que ninguno de los dos pudo enseñarme. Me demostró que la integridad no consiste en no caer nunca. Consiste en lo que construyes después de tocar fondo. Describía sus días, la rutina de la cárcel, la monotonía, pero también los cursos universitarios que estaba haciendo a distancia, psicología, trabajo social. Quería trabajar con jóvenes en riesgo cuando saliera,
concretamente con chicos criados en familias criminales, chicos a quienes se les enseña que la crueldad equivale a fortaleza y que la venganza es una virtud. Quiero ayudarlos antes de que se conviertan en lo que yo me convertí, escribió, antes de que hagan daño a la gente, antes de que permitan que quienes deberían protegerlos los conviertan en armas. La carta terminaba con una petición que me sorprendió. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero si usted estuviera dispuesto, me gustaría saber qué libros lo formaron. ¿Qué lectura lo convirtió en el tipo de hombre que salva al hijo de su enemigo? Aquí tengo acceso a una biblioteca. Tengo tiempo. Quiero emplearlo en convertirme en alguien distinto de quien fui. Doblé la carta y conviví con ella durante 3 semanas. Me descubría pensando en ella en momentos raros, mientras preparaba el desayuno, mientras ayudaba a Ethan con los deberes, mientras veía a Lauren dirigir un grupo de apoyo en la fundación. Una parte de mí quería ignorarla, dejar que Ryan encontrara solo su camino hacia la redención, sin mi ayuda. Pero otra parte, la parte que Margaret había cultivado en mí durante 35 años, sabía que la misericordia no trata de lo que la gente merece. Trata de lo que decidimos dar de todos modos. Fui a la librería del centro y encontré un ejemplar gastado de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Lo había leído décadas atrás, durante mis primeros años en el FBI, cuando la oscuridad del trabajo amenazaba con consumirme. Lo abrí por la página 104 y subrayé una sola frase con esmero. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Metí una fotografía dentro de la portada, una que le había hecho a Ethan en la playa 2 semanas antes. Sonreía a la cámara, con su sonrisa mellada, moreno por el sol, sosteniendo $1 de arena que había encontrado. En la parte de atrás escribí, con letra pequeña y limpia, no necesita conocer tus fracasos. Necesita ver tu lucha por convertirte en alguien mejor. Esa es la historia que merece la pena contar. Envié el paquete sin remite, sin ninguna explicación más allá de lo que el libro y la foto podían transmitir por sí solos. Una semana después, Lauren vino a cenar y encontró el recibo de la librería sobre mi escritorio mientras buscaba un bolígrafo. Lo levantó, leyó el título y la confusión le cruzó la cara. «Papá, ¿por qué estás ayudando al hombre que intentó destruirnos?» Yo estaba de pie junto a la ventana, mirando las olas entrar con su paciencia eterna. «Porque la misericordia no es para quien la recibe», dije en voz baja. «Es para quien la da. Nos libera a los dos». Se puso a mi lado, y nos quedamos mirando el océano en silencio. Al final dijo, «Mamá habría hecho lo mismo, ¿verdad?» «Sí», respondí. «Lo habría hecho». El juicio de Eleanor comenzó un lunes de octubre, 3 años y 4 meses después del arresto de Ryan, tras incontables recursos, evaluaciones psiquiátricas e intentos de su defensa por retrasar lo inevitable. La sala estaba abarrotada, todos los asientos ocupados por personas que querían presenciar la justicia por un asesinato que había tardado 15 años en comprenderse por completo. Me senté entre el público con Lauren a mi lado, su mano buscando la mía mientras la fiscalía exponía los cargos: asesinato en primer grado, secuestro, conspiración para cometer fraude, robo de identidad, manipulación de testigos. La lista siguió durante 2 minutos completos. El caso de la acusación era aplastante. Las 47 cintas de Margaret se reprodujeron en orden cronológico. Su voz cada vez más débil documentando su propio asesinato con precisión clínica. Toxicólogos forenses testificaron sobre el envenenamiento por metales pesados y mostraron gráficos que demostraban cómo los niveles en la sangre de Margaret habían ido aumentando de forma constante durante 2 años. Ryan declaró por videollamada desde prisión, con el rostro demacrado, pero la voz firme, mientras describía las amenazas de su madre, su manipulación, la forma en que había convertido a su propio nieto en rehén para asegurar su obediencia. Expertos financieros rastrearon el dinero que Eleanor había desviado, las empresas pantalla que había creado, la falsa sociedad limitada utilizada para comprar la casa de la playa. El abogado de oficio de Eleanor, que parecía desear estar en cualquier otro sitio, intentó alegar capacidad mental disminuida. Dijo que su clienta había quedado consumida por el dolor tras la muerte de su marido, que se había vuelto irracional,
incapaz de procesar la pérdida de forma sana, empujada al extremo por una enfermedad mental no tratada. El jurado lo escuchó con expresiones que iban del escepticismo a la abierta hostilidad. Habían oído la voz de Margaret en aquellas cintas, habían escuchado los cálculos fríos de Eleanor, su crueldad paciente. No había nada disminuido en la capacidad necesaria para envenenar a alguien durante 2 años mientras finges ser su amiga. Los veredictos de culpabilidad llegaron después de 4 horas de deliberación. Culpable en todos los cargos. Eleanor permaneció inmóvil mientras se leía cada uno, con el rostro impasible, como si estuviera escuchando un parte meteorológico que no tuviera nada que ver con ella. La vista para dictar sentencia quedó fijada para 2 semanas después. Yo esperaba que Eleanor mantuviera esa misma distancia fría, que fuera a prisión como había atravesado el juicio, blindada en su ira justiciera y en su certeza sin arrepentimiento. Sin embargo, cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de la sentencia, Eleanor se puso en pie y algo en su postura se quebró. Pasé 20 años consumida por el odio, empezó, con la voz áspera por una emoción que no identifiqué de inmediato. Mi marido murió en prisión. Me conté a mí misma que fue por culpa de Edward Hall, que el agente del FBI destruyó a nuestra familia con su investigación. Pero no es verdad. Marcus murió porque era un ladrón que destruyó a 300 familias, que les quitó sus ahorros de jubilación y su confianza y se lo gastó en coches, casas de vacaciones y vinos caros. Él destruyó vidas y lo atraparon. Edward Hall no destruyó a mi familia. Marcus lo hizo. Pero yo no podía aceptar eso. Se giró para mirarme directamente, con los ojos enrojecidos, aunque secos. Así que te convertí a ti en mi objetivo. Me hice amiga de tu esposa, una mujer genuinamente buena que no me mostró más que compasión. Me abrió las puertas de su casa. Compartió conmigo su arte. Confió en mí con sus medicamentos, con sus cuidados, con su vida. Y yo la asesiné lentamente mientras me sonreía y me daba las gracias por ser tan buena amiga. La crueldad de eso. La voz se le quebró. No puedo deshacerlo. No puedo devolverla a la vida. No puedo darte esos años junto a ella. Lo único que puedo decir es que hiciste bien al mandar a mi marido a prisión y haces bien en mandarme a mí también. La sala quedó completamente en silencio. Incluso la taquígrafa había dejado de escribir, con las manos suspendidas sobre el teclado. El juez se aclaró la garganta y dictó la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se llevaron a Eleanor esposada, con los hombros vencidos por el peso de lo que por fin había admitido. 2 días después, el director Morris me llamó con una noticia inesperada. El FBI había descubierto que Eleanor había escondido $200,000 en una cuenta offshore, dinero que había malversado de la sociedad pantalla falsa que había creado para comprar la casa de la playa. Legalmente, ese dinero podía devolvérseme como restitución por el intento de robo. ¿Qué quiere que hagamos con él?, preguntó Morris. Pensé en Margaret, en Lauren, en Ryan y Jake y Ethan, y en todas las piezas rotas de familias que el odio había esparcido. Donadlo todo a la Fundación Margaret, dije. Cread un fondo específico. Llamadlo Fondo Eleanor para la Redención. Usadlo para hijos de personas encarceladas que quieran romper el ciclo, que quieran convertirse en algo distinto de aquello con lo que fueron criados. Morris se quedó callado un momento. Señor, ¿está seguro? Es el dinero de la mujer que asesinó a su esposa. Estoy seguro. Cuando se lo conté a Lauren esa misma noche, me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Vas a ponerle nombre a un fondo con el nombre de la mujer que mató a mamá? Le estoy poniendo nombre a la lección, respondí. El odio destruye, la redención reconstruye. Si dejamos que la maldad de Eleanor sea la última palabra, entonces gana ella, incluso desde prisión. Pero si convertimos su dinero en algo que ayude a niños a escapar del tipo de vida que la creó a ella y a Ryan, entonces gana mamá. Lauren se quedó callada durante mucho rato y luego asintió despacio. A mamá le gustaría eso. Ese fin de semana llevé a Ethan a la playa, lo dejé correr por la orilla recogiendo conchas y cristales pulidos por el mar,
mientras yo permanecía sentado en la arena observándolo. Tenía 11 años ya, más alto, más delgado, empezando a mostrar destellos del adolescente en el que se convertiría. Cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo con esos tonos que Margaret solía mezclar en su paleta, Ethan vino a sentarse a mi lado. «Abuelo», dijo, «cuando sea mayor quiero ser como tú». «¿Cómo se hace eso?». Miré a mi nieto sentado junto a mí sobre la arena, con esa seriedad que tienen los niños cuando hacen preguntas que importan más de lo que saben expresar. El sol caía hacia el horizonte, derramando una luz cobriza sobre el agua. Y por un momento vi a Margaret en la forma en que el perfil de Ethan atrapaba aquel resplandor, algo en la línea de su mandíbula me recordaba su determinación. «Se empieza prestando atención», dije, «a la gente que tienes alrededor, a quienes necesitan ayuda pero no saben cómo pedirla. Tienes que fijarte en los detalles que todos los demás pasan por alto. Y luego tienes que decidir, cada día de tu vida, hacer algo con lo que ves». Asintió despacio, procesándolo. «Incluso cuando es difícil. Sobre todo cuando es difícil». 5 años pasaron así, entre conversaciones en la playa, cenas semanales y el trabajo lento y cuidadoso de reconstruir lo que había sido roto. Lauren completó su libertad vigilada con una disciplina impecable, cada hora de servicio comunitario registrada y verificada, cada reunión con su agente cumplida, mostrando un progreso constante. Pero en algún punto de esos 5 años, el servicio obligatorio se convirtió en otra cosa por completo. Dejó de contar horas y empezó a construir algo que nos sobreviviría a todos. La Fundación Margaret Hall se amplió a 3 sedes para el año 2030. El edificio original que reconstruimos después de la tormenta, más un segundo centro en Portland y un tercero en Seattle. Lauren dirigía los 3 como directora ejecutiva, un puesto en el que fue creciendo con esa autoridad natural que solo nace de haber estado rota y haber elegido reconstruirse. En el 4.º año escribió unas memorias, trabajando en ellas de madrugada antes de que abriera la fundación, tecleando la historia del asesinato de su madre, de su propia complicidad y del largo camino de regreso hasta convertirse en alguien a quien pudiera soportar mirar. La casa que mi madre construyó fue publicada por una pequeña editorial y se convirtió en un éxito inesperado, no por el componente criminal, sino por la forma en que Lauren escribía sobre la redención como una práctica diaria y no como un único instante de transformación. Donó hasta el último céntimo de los beneficios a la fundación. Cuando le preguntaron por ello en una entrevista de radio pública que escuché mientras llevaba a Ethan al colegio, respondió simplemente: «No tengo derecho a beneficiarme de mis errores, pero sí puedo asegurarme de que otras mujeres se beneficien de las lecciones que esos errores me enseñaron». El pueblo costero que había susurrado sobre nosotros, que había tratado a Lauren con fría dureza en aquellos primeros años, fue cambiando poco a poco. La gente tiene memoria corta cuando se enfrenta a años de trabajo bueno y constante. Lauren organizó un concierto benéfico anual en la playa llamado Día de Margaret, siempre programado en el aniversario de su muerte. Músicos locales ofrecían su tiempo. Supervivientes de violencia doméstica compartían sus historias en un pequeño escenario montado junto al agua. Las estadísticas del programa de detección de envenenamiento se actualizaban cada año y se hacían públicas. Más de 2.000 mujeres examinadas, 47 vidas salvadas con casos confirmados de envenenamiento y decenas más protegidas gracias a la intervención temprana. Una de esas mujeres, María, una abuela de 60 años que dio positivo por intoxicación con medicamentos recetados por parte de su nuera, se convirtió en voluntaria habitual de la fundación. La veía allí cuando me pasaba, siempre sonriendo, siempre deseando contar su historia a cualquiera que necesitara esperanza. Una vez le dijo a Lauren, mientras yo estaba lo bastante cerca para oírlo: «La muerte de tu madre me dio la vida». Esa es la definición de legado. Lauren y yo reconstruimos nuestra relación de la misma manera lenta en que ella reconstruyó todo lo demás. Cenas semanales en mi casa, Ethan poniendo la mesa, los 3 comiendo juntos en un silencio que al principio era frecuente, pero que poco a poco se fue llenando de conversación, de historias sobre Margaret, de recuerdos de antes de que todo se rompiera. Le enseñé a Ethan a pescar desde el muelle, a arreglar cosas con las manos, a pensar los problemas desde varios ángulos antes de actuar. Lauren nos observaba desde la playa,
y yo le sorprendía a veces una expresión mezclada de gratitud y de tristeza por lo que había estado a punto de destruir. Una tarde, después de que Ethan se hubiera ido a dormir, Lauren se quedó ayudándome con los platos. Estuvimos un rato en un silencio cómodo hasta que preguntó: «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de haberme elegido sabiendo que no soy tuya por sangre? Sabiendo todo lo que te hice pasar». Me sequé las manos con un paño y me giré hacia ella. Cada hijo es una elección, Lauren. La biología solo hace que la gente crea que no tiene que esforzarse tanto. Te elegí cada día durante 38 años antes de que supieras la verdad, y te he elegido cada día desde entonces. Lo volvería a hacer. Lo haría todo otra vez. Entonces lloró, pero en silencio, ese tipo de lágrimas que salen de la liberación y no del dolor. Nos quedamos en mi cocina, con el océano susurrando afuera, y algo que llevaba años roto por fin terminó de soldarse. A las 7 de la mañana siguiente sonó el teléfono, demasiado pronto para una llamada social. Era el director Morris. Contesté con un nudo formándose ya en el estómago. «Señor, tenemos una situación. Tiene que ver con Ethan, y es complicada. Necesito que venga». Ya estaba cogiendo las llaves. «Estaré allí en media hora». «Señor, no es lo que usted cree. Él no está metido en ningún problema. Pero hay algo que necesita saber. Algo sobre su solicitud». «¿Su solicitud a qué?» Morris hizo una pausa. «A la Academia Juvenil del FBI». Presentó la solicitud sin decírselo a nadie. «¿Y su redacción de ingreso?» «Edward, tiene que leerla usted mismo». Llegué al edificio del FBI y encontré a Morris esperándome en su despacho con una carpeta y una expresión que no supe descifrar. Me hizo un gesto para que me sentara y deslizó la carpeta sobre la mesa. «Su nieto presentó la solicitud para la Academia Juvenil del FBI hace 6 meses», dijo Morris. «Es un programa para estudiantes de último año de instituto que están pensando en carreras dentro de las fuerzas del orden. Hacemos verificaciones de antecedentes a todos los solicitantes como procedimiento estándar». Fue entonces cuando descubrimos quién era él, quién es usted para él. Abrí la carpeta. Dentro estaba la solicitud de Ethan, su expediente académico del instituto mostrando una media de 4,2, cartas de recomendación de profesores que lo describían como reflexivo, decidido y maduro más allá de su edad. Y al final, su ensayo de ingreso, titulado simplemente «¿Qué aspecto tiene la justicia?». Lo leí despacio, sintiendo como algo apretado y cálido se expandía en mi pecho con cada párrafo. Había escrito sobre mí, sobre cómo vio a su abuelo enfrentarse a una situación imposible en la que las personas que deberían haber sido familia resultaron ser enemigas, en la que la mujer que asesinó a su bisabuela utilizó a su propia madre como un arma. Escribía que había aprendido que la justicia no trataba solo de venganza o castigo, sino de proteger a los vulnerables y dar a las personas rotas una oportunidad de reconstruirse. El ensayo terminaba así: «Mi abuelo me enseñó que el honor es lo único que nadie puede arrebatarte. Ese es el tipo de agente que quiero ser». «Ha sacado una nota dentro del 5% más alto en el examen de ingreso», dijo Morris en voz baja. «Ha sido aceptado en la Academia del FBI, pendiente de completar su carrera universitaria. Edward, su nieto está siguiendo sus pasos». Pasaron 12 años. Los vi desplegarse desde una distancia cada vez mayor. Mi cuerpo ralentizándose mientras mi mente seguía afilada, una crueldad de la vejez que me permitía verlo todo con claridad incluso cuando cada vez podía participar menos. Ethan se graduó en Georgetown con títulos en justicia penal y psicología. La casa de la playa, la que Margaret y yo habíamos construido con nuestras propias manos, la que Lauren intentó vender, fue transformada con mi aprobación y con los fondos restantes del fideicomiso en Puerto Seguro Margaret, una casa refugio asociada con el FBI para mujeres y niños que huían de la violencia doméstica y de situaciones de envenenamiento. Lauren la supervisaba personalmente, asegurándose de que estuviera atendida las 24 horas por trabajadoras sociales, agentes federales y profesionales médicos. La primera mujer que se alojó allí fue la exesposa de Ryan, la madre de Jake, que necesitaba un lugar donde esconderse cuando su nueva pareja se volvió violenta. Yo mismo fui a darle la bienvenida,
Le dije que Margaret habría querido eso, que la gente rota merece lugares donde sanar. La placa que Lauren instaló junto a la puerta principal decía: «Esta casa fue construida por amor, atacada por el odio y restaurada por la misericordia». Margaret Hall, 1950 a 2010. La graduación de Ethan en la Academia del FBI se celebró en un día limpio de otoño, cuando yo tenía 84 años y ya iba la mayoría del tiempo en silla de ruedas. Lauren me llevó hasta nuestros asientos en la primera fila, y los dos observamos cómo Ethan estaba allí con su promoción, erguido y serio con su uniforme de gala. Cuando pronunciaron su nombre y cruzó el escenario para recibir su placa, el director Morris hizo algo inesperado. Me llamó a mí. «Tenemos una tradición», anunció ante la multitud reunida, «de que los agentes veteranos entreguen las placas a miembros de su familia cuando es posible. Agente Edward Hall, ¿querría hacerle ese honor a su nieto?». Lauren me ayudó a ponerme en pie y me sostuvo mientras avanzaba despacio hacia el escenario. Las piernas me temblaban por el esfuerzo, pero llegué. Me quedé frente a Ethan, que ya era más alto que yo, más fuerte, preparado para una vida que yo mismo había vivido una vez. Cogí la placa de manos de Morris y se la prendí con cuidado en el pecho, con las manos más firmes de lo que habían estado en años, porque este momento lo exigía. Me acerqué y le susurré para que solo él pudiera oírme. «Tu bisabuela Margaret una vez me dijo, protege lo que importa. Ahora lo estás haciendo tú. Pero recuerda, las casas pueden venderse, las placas pueden perderse. El honor es lo único que nadie puede quitarte». Ethan me abrazó y me sostuvo cuando mis piernas amenazaron con fallarme. «Lo sé, abuelo. Tú me lo enseñaste». Aquella noche me senté solo en mi pequeño apartamento, con vistas al agua, la misma vista que Margaret y yo compartimos durante 35 años antes de que la enfermedad me la arrebatara. Había renunciado a la casa de la playa voluntariamente. Había dejado que se convirtiera en algo más grande que mis recuerdos. Había dejado que cobijara a quienes necesitaban protección más de lo que yo necesitaba nostalgia. En mis manos sostenía una foto enmarcada de Margaret, junto a su caballete frente a la ventana, mezclando colores con la luz de la tarde, con el rostro sereno y concentrado. «Lo conseguimos, amor mío», le dije a la imagen, al fantasma de ella que me había guiado durante 15 años sin su presencia física. «La casa que construiste ya no es solo madera y cristal. Es un refugio». Lauren se encontró a sí misma. Está ayudando a cientos de mujeres cada año. Ethan encontró su propósito. Va a proteger a la gente igual que nosotros intentamos hacerlo. El legado que dejaste no se rompió. Se multiplicó. Cerré los ojos, sintiendo el peso de 84 años posarse sobre mí como una manta conocida. Al otro lado de la ventana, el atardecer pintaba el océano de oro, exactamente el tono que Margaret solía mezclar en su paleta. Decía que ese color representaba la esperanza. Sonreí, en paz de una manera que no había sentido desde que murió, y dejé que el sonido de las olas me llevara hacia el sueño. La justicia no terminó nuestra historia. La transmitió. A las mujeres que encuentran seguridad en la casa de Margaret, al nieto que lleva la placa, a la hija que aprendió que estar rota no es el final, sino el lugar desde donde empieza la reconstrucción. Conclusión. Y así la historia de Edward Hall llega a su fin, pero el legado que él y Margaret construyeron continúa todos los días. La Fundación Margaret Hall sigue funcionando en 3 sedes por todo el noroeste del Pacífico, examinando mujeres por posibles envenenamientos, ofreciendo refugio a quienes huyen de la violencia doméstica y dando esperanza a personas que creían que ya no les quedaba ninguna. Lauren Hall es la directora ejecutiva y ha transformado su mayor error en el propósito de su vida. Ethan Hall se graduó en la Academia del FBI y ahora trabaja en la División de Atención a Víctimas de la agencia, continuando el compromiso de su bisabuela con la protección de los más vulnerables. Eleanor Davis murió en prisión 5 años después de su condena. Ryan Clark salió en libertad condicional tras cumplir 4 años y ahora trabaja como orientador de jóvenes en riesgo en Portland, ayudando a chicos a escapar de los ciclos de violencia y venganza que estuvieron a punto de destruirlo. El Fondo Eleanor para la Redención ha concedido becas universitarias a 43 hijos de personas encarceladas.
Puerto Seguro Margaret ha dado refugio a más de 200 mujeres y niños desde que abrió sus puertas. La casa de la playa que casi fue robada se alza como prueba de que hay cosas que el odio no puede destruir, solo transformar por medio del amor. Esta historia nos recuerda que la justicia no siempre es rápida, pero puede ser completa. Que el perdón no es debilidad, sino la máxima fortaleza. Que la familia no se define solo por la sangre, sino por las decisiones que tomamos cada día para estar presentes, proteger y reconstruir. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que las cosas rotas pueden volver a hacerse enteras. Deja un comentario contando qué lección te ha resonado más profundamente. ¿Fue la integridad inquebrantable de Edward, la protección paciente de Margaret desde más allá de la tumba, el viaje de Lauren desde la traición hasta la redención? Tu voz importa, y tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita oír. Hoy, gracias por escuchar la historia de Edward y Margaret. Ojalá todos tengamos el valor de elegir el amor por encima de la venganza, la misericordia por encima de la amargura y la reconstrucción por encima de la destrucción. Ese es el legado que merece ser transmitido.